Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo que tenemos de estudio de la palabra, el tiempo de la enseñanza, el tiempo del mensaje de la palabra del Señor. Y para hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el primer libro de Reyes. Vamos a estar ahí en el capítulo 18, del verso 20 al verso 46. Y tenemos como título de este mensaje, Cuando los dioses duermen. Cuando los dioses duermen, ese es el título de esta enseñanza. Y vamos a estar trabajando con el tema de la fe y la oración. Ese es el tema con el que vamos a estar trabajando. Bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso tiempo, por esta hermosa oportunidad que nos das de poder contemplar un día más de vida, pero sobre todo ese privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de podernos nutrir a través del mensaje de tu palabra. Pedimos, Padre amado, que esta palabra pueda ser entendida, pueda ser atesorada en nuestro corazón y pueda ser puesta por obra. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, vamos a mirar a modo de introducción, vamos a mirar Proverbios capítulo 1, verso 7 y verso 33. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué tremendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice que las personas insensatas, las personas necias, desprecian esa sabiduría, desprecian esa enseñanza. Y despreciar la sabiduría, despreciar la enseñanza, es sencillamente vivir turbado, con temor, intranquilo, ya que le dice la palabra que la persona que escucha atentamente a esa sabiduría vivirá tranquilo y sin temor del mal. ¿Qué pasa, amados hermanos, hoy en día? Podemos mirar la intranquilidad de muchas personas, viviendo en temor, con miedo, inseguridad, sencillamente porque su fe no está puesta en el Dios verdadero. Y muchos podrán decir: yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, o yo voy a misa, o yo voy a un culto, etc. Pero la pregunta en esta mañana, la pregunta en este día es: ¿cuál es el verdadero fundamento de esa fe? El verdadero fundamento de aquello o en aquello en que creemos. Ya que cuando no hay un verdadero fundamento, sencillamente nuestra fe o nuestra confianza en Dios carece de identidad. Por eso vamos a mirar la historia del profeta Elías y los profetas de Baal, esa historia que encontramos ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 20, habla acerca del profeta Elías.
y los profetas de Baal. Vemos aquí al rey Acab, que estaba presidiendo en ese entonces con Jezabel, sacerdotisa de Baal. Y vamos a mirar esta historia interesante con relación a este desafío que lanza Elías a el rey Acab, a Jezabel, a estos profetas de Baal. Para recordar un poquito, hablamos acerca de que Elías había orado, no solamente había predecido la sequía, sino que había orado para que la lluvia se detuviese. Así que ya habían pasado varios años, nada de lluvia, y el rey había tratado de ir a buscar al profeta a fin de que regresara la lluvia. Sus intenciones no eran buenas, mas sin embargo Elías viene, se presenta y desafía a los profetas de Baal. Pero ¿quién era Baal? ¿Quién era Baal? El dios de los cananeos. El dios de los cananeos. Baal significa Señor, eso es lo que quiere decir, como Señor, como autoridad. Y era como la autoridad o el dios de los cananeos. Y Baal significa el dios de la fertilidad, el dios que era capaz de darle habilidad a la tierra a fin de que hubiesen buenas cosechas, Y según la mitología cananea, Baal era el hijo de él, el dios principal de los cananeos, y Acera era la diosa del mar. Entonces Baal era como el hijo de él y Acera era como prácticamente la madre de Baal, que era la diosa del mar. Esto según la mitología cananea. También Baal era adorado como el dios sol y el dios de las tormentas. Así que, aunque Dios le había dicho al pueblo de Israel ahí en Deuteronomios de que se guardara de los dioses de los cananeos, el pueblo de Israel no obedeció a las demandas de Dios y comenzaron a adorar los dioses de los cananeos. Dado que este prácticamente era un dios muy arraigado al pueblo de Israel, Dios envía la sequía a la tierra a ver si verdaderamente ellos podían ver que ese dios falso, ese dios pagano, pudiese hacer llover y traer fertilidad a la tierra. Este Baal, los rituales de Baal involucraban no solamente la prostitución dentro de los templos, sino que exigían sacrificios humanos, sobre todo cuando consideraban que estaba indignado el dios Baal, pues sencillamente tenían que sacrificar el primogénito de su casa. Entonces, este era prácticamente los rituales, y los sacerdotes continuamente apelaban a los ritos desenfrenados, a los gritos, a las flagelaciones, a las lesiones personales, a fin de que Baal pudiera responderle. Esta era prácticamente la forma en los rituales de este dios pagano y de los sacerdotes que seguían estos rituales. Bien, vamos entonces a mirar la confrontación de la fe. Número 1, la confrontación de la fe. Dice la palabra del Señor: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, sencillamente porque el pueblo, por su tradición, por lo que le habían enseñado, por las continuas enseñanzas de los sacerdotes de Jehová, de los profetas, tenían esa realidad, tenían esa verdad, tenían ese conocimiento de la existencia del Dios verdadero. Pero por causa de la misma cultura cananea y por causa de la necedad de su corazón, optaron con esa práctica de idolatría. Recordemos que el ser humano, por naturaleza, el ser humano siempre tiende a escapar de esa justicia divina y tiende a refugiarse en aquellas cosas efímeras de la vida. Pero el profeta le dice algo contundente al pueblo y es: ¿hasta cuándo van a dejar de claudicar entre dos pensamientos? Eso es un desafío tremendo, es una confrontación tremenda que hace la palabra del Señor a nuestra fe. Si verdaderamente confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Si confiamos en Dios, tenemos que descansar, aprender a descansar en Él. Muchas personas, aunque confían en Dios, aunque creen en Dios, no tienen esa plena confianza en Dios. Confían en sus riquezas, confían en sus talentos, confían en una cosa, en otra, en su país, en su trabajo, en la medicina, confían, tienen su confianza en otra cosa, aunque de cierta manera confían en Dios, pero no es una confianza absoluta, no es una fe genuina, no es una fe verdadera. Así que viene la confrontación del profeta Elías al pueblo, y es: ¿hasta cuándo van a seguir claudicando? ¿Hasta cuándo van a seguir ahí con esa confusión de pensamiento en cuanto a quién es Dios verdaderamente? Y dice que el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien hecho, bien hecho. Entonces, ¿qué era lo que proponía el profeta? Algo muy simple, algo muy sencillo, y es poner a prueba al Dios de Baal. No poner a prueba al Dios verdadero, porque nosotros no podemos tentar a Dios. Muchas veces decimos: ok, si Dios está conmigo, entonces que me suceda esto. Si Dios está conmigo, entonces que se me otorgue este deseo, este pensamiento, esta petición, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos poner a prueba a Dios. Pero en este caso se estaba poniendo a prueba, era la fe, se estaba confrontando la fe del pueblo de Israel frente a su supuesto Dios, el Dios Baal. Entonces eran 2 sacrificios, 2 holocaustos que iban a hacer. Elías iba a hacer uno y los profetas iban a hacer otro, y iban a hacer que fuego descendiera del cielo para consumir el holocausto.
Y dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiese por medio del fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Qué tremendo. El segundo punto que miramos es la locura de una fe sin gloria, la locura de una fe sin gloria. 450 profetas de Baal reunidos, ejerciendo sus ritos, sus ceremonias, apelando a ese Dios Baal, invocando el nombre de ese Dios para que hiciese descender fuego del cielo. Y dice que ellos lo hicieron de esa manera, y dice que saltaban y estuvieron desde la mañana, amados hermanos, desde la mañana estuvieron ellos ahí hasta el mediodía. Y lo que decían era, Baal, respóndenos. Pero ni escuchaban algo, ni tampoco Baal les respondía. Verso 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez está durmiendo, y hay que despertarle. Qué tremendo. El profeta Elías burlándose de estos sacerdotes, diciéndoles acerca de que la condición de ese Dios posiblemente no era la condición de un Dios verdadero. Porque número uno, amados hermanos, el Dios verdadero es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. No importa si está teniendo un asunto con otra persona, con otro ministro, con otros hermanos, Él está en todas partes. Él no está durmiendo, Él no está descansando, Él no está de camino. Como le decía el profeta Elías, quizás está meditando, quizás tiene algún trabajo, quizás va de camino. Hay que despertarle, posiblemente está durmiendo. Por eso es que mirábamos nosotros acerca de nuestro título con relación a la enseñanza de hoy y dice, cuando los dioses duermen, cuando los dioses duermen. Y muchas veces, amados hermanos, es triste decirlo, pero es la verdad, hay creyentes que están continuamente invocando el nombre de su Dios. Continuamente invocan el nombre de su Dios, un Dios en el que verdaderamente no creen, un Dios en el que verdaderamente no confían, un Dios el que surge de una fe que no tiene gloria, una fe que no tiene fundamento. Y eso trae frustración. Eso trae que muchas personas se carguen con Dios. Y Dios, ¿por qué no me respondiste? Dios, ¿por qué tú no estuviste ahí en ese momento que más te necesitaba? Y Dios, y Dios, y Dios. Y le echan la culpa a Dios de todo. Y se enojan con Dios.
E inclusive personas no quieren saber nada de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, ¿dónde estaba Dios en el momento que murió mi hijo? ¿Dónde estaba Dios en el momento que murió mi esposa? ¿Dónde estaba Dios en el momento de ese accidente? ¿Dónde estaba Dios? Y se enojan con Dios, se molestan con Él y no quieren saber. Yo no quiero saber nada de ese Dios porque no me ayudó, porque no estuvo conmigo. Y la pregunta es, la confrontación es, ¿cuál Dios? ¿En cuál Dios creemos? ¿En cuál Dios crees? ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Cuál es la gloria de nuestra fe con relación a ese Dios en el que creemos? 450 profetas de Baal, haciendo sus ritos, levantando su voz, gritando, lacerándose, haciendo un montón de cosas. ¿Para qué? ¿Para que un supuesto Dios que no existe les responda? Eso es tremendo. Y pasa hoy en día con muchas personas que dicen tener fe, que dicen creer en ese Dios verdadero. Y están metidos en templos, y están saltando, y están gritando, y están levantando sus manos, y están supuestamente adorando, y están haciendo un montón de cosas, y están diezmando, y están ofrendando, y están sirviendo. Y en el momento que claman, no hay respuesta. En el momento que le piden a ese Dios, no hay respuesta. ¿Por qué, amados hermanos? Sencillamente porque la fe no tiene gloria. No hay confianza. Cuando hablamos de fe, hablamos de confianza. Hablamos de certeza, hablamos de seguridad. Cuando hablamos de fe, hablamos de que uno puede descansar porque esa fe certifica que verdaderamente hay un Dios que existe y que ese Dios es todopoderoso. Y sigue diciendo, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y dice la palabra que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Imagínense la frustración, la vergüenza de estos 450 profetas en medio o frente al pueblo de Israel, en donde no hubo respuesta. Simplemente fue un show, simplemente fue un momento de circo, por decirlo así, en donde hicieron tantas cosas que posiblemente la atención de todo el pueblo estaba puesta, la fe y la confianza de todo el pueblo estaba ahí en estos 450 profetas. Líderes, ministros de un Dios que no existe. Amados hermanos, no es por rituales, no es por ceremonias, no es porque hagamos o porque pactemos o porque declaremos. No es como los supuestos líderes, profetas y ministros de hoy en día que hacen muchísimas cosas y que el balón ungido y que el zapato ungido y que el manto ungido y que la rosa ungida, y hacen un montón de liturgias, un montón de shows simplemente para que Dios responda. Y ese Dios falso está metido en muchas congregaciones, está metido, arraigado en la fe de muchos líderes y de muchos ministros que lo único que hacen es traer
el desenfreno total a las congregaciones. Y vemos congregaciones completamente desordenadas, sumergidas en el paganismo, en la idolatría, en el fetichismo, simplemente porque los líderes no tienen una fe auténtica. Se llama la locura de una fe sin gloria. Cuando vemos, amados hermanos, vemos en esas congregaciones pastores, líderes que no tienen esa autoridad, que no tienen ese conocimiento de la palabra. Como lo veíamos en Proverbios, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice que cuando escuchamos, cuando proviene esa sabiduría, dice que una persona puede descansar, una persona puede estar tranquila. Lo único que necesitamos, amados hermanos, es levantar nuestra voz a través de una fe auténtica. No a través de los gritos, no por más que gritemos, no porque declaremos, es que Dios va a estar obligado a responder. Amados hermanos, Dios responde conforme a su voluntad porque Dios es soberano. Y lo único que necesitamos decirle al Señor, Señor, si te place. Señor, estoy con este asunto, Señor, te pido por favor que si te place, lo resuelvas. Provee, sustenta. Es una relación personal. La oración es una relación personal, amados hermanos. Pero se necesitan dos personas para que podamos comunicarnos. Para que podamos entablar una conversación se necesitan dos personas. Y en este momento estos 450 profetas de Baal estaban hablándole al aire, a un Dios inventado. Un Dios que inventó la misma maldad, la misma condición pagana de estos pueblos. Y sigue diciendo, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, amados hermanos. Qué tremendo. Y es interesante que esta confrontación de nuestra fe nos lleve a considerar que posiblemente para muchos hermanos, para muchos creyentes, ese altar está arruinado. Ese altar en donde nosotros presentamos o nos presentamos delante de Dios esté arruinado. Y dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham,
de Isaac, de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy simplemente tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué tremendo que el profeta Elías convoca al pueblo a ser confrontado por su fe, a que su fe pudiera encontrar verdaderamente esa restauración, dado de que se habían desviado. Su fe era una fe loca, que no tenía gloria, carecía de la gloria verdadera. Así que la gloria de la fe es la respuesta, como tercer punto, la gloria de la fe es la respuesta del Dios verdadero. Cuando nuestra fe emana de esa gloria verdadera, nuestra fe nos permite descansar. Y es ahí donde encontramos nosotros una respuesta pronta, propicia de parte de nuestro Dios. Y lo tremendo es que el profeta les dice, esto lo estoy haciendo, estoy preparando el holocausto, estoy haciendo todo lo que estoy haciendo, le estoy poniendo agua, le puse el grano, hice la zanja, corté el buey, puse la leña, lo estoy haciendo porque fue Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, quien me ordenó hacerlo. Pero hoy en día no, amados hermanos. Hoy en día cada ministro, cada pastor se inventa un montón de cosas dentro de los templos. Un montón, la danza santa, el abrazo santo, el chicle santo y un montón de cosas, amados hermanos. Y eso no porque se lo dijo Dios, sino porque se lo están inventando, tal como estos profetas de Baal que se estaban inventando todos estos ritos, estaban haciendo todo esto sencillamente para que un Dios que no existe le respondiese. Cuando una persona toma la iniciativa de implementar dentro de una congregación ritos que Dios no ha mandado, posiblemente estamos hablando de una persona que no esté levantando su oración al Dios verdadero. Templos donde realmente ni la presencia de Dios ni el Dios verdadero está presente. Y muchas personas, cuando no adoran a Dios a través de un rito, están adorando al mismo demonio. ¡Qué tremendo! Y dice que el profeta lo hizo de la manera que Dios le había dicho. Y sigue diciendo, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, sencillamente porque el corazón de ellos se había ido, el corazón de ellos se había alejado de ese Dios verdadero por ir en pos de otros dioses falsos. Entonces dice la palabra que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, preparad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Allí les quitó la cabeza, es decir, amados hermanos, quitó completamente la idolatría que estaba
en el pueblo de Israel. Al cortar esta autoridad, al cortar las cabezas de estos profetas, le estaba diciendo al pueblo de Israel: el problema de idolatría hay que quitarlo de raíz. Muchos, amados hermanos, yo insisto con esto porque es demasiada el desorden, es demasiada la idolatría, es demasiado lo que se están viendo hoy en día en los templos, en las supuestas llamadas iglesias cristianas. Es un caos terrible. Y lo más tremendo es que hay hermanos que no se dan cuenta. Y hay hermanos que uno les dice: mira, pero esto, no. El pastor es el ungido de Jehová, es el ministro de Jehová. Y no se dan cuenta que los están llevando a la idolatría, a hacer prácticas paganas, adorando a un Dios que no existe, una fe que no tiene gloria. Pero la gloria de la fe es la respuesta del Dios verdadero, amados hermanos. Dios nos dejó la palabra y todo lo que Dios ha dicho y todo lo que tenemos que hacer está en la palabra. La forma de llevar nuestra reunión cuando nos congregamos es de acuerdo a la palabra. Predicamos de acuerdo a lo que está en la palabra. Oramos y pedimos de acuerdo a como está en la palabra. Por eso el profeta Elías le dijo al pueblo: yo lo he hecho de acuerdo como Jehová me indicó hacerlo. Pero cuando ya vemos personas y líderes que están haciendo cosas para llamar la atención, para incrementar la membresía de su congregación, es sencillamente porque esto ya no corresponde a una fe sana, corresponde a un negocio, corresponde a establecer una religión que escapa completamente de una gloria verdadera, escapa completamente de esa fe verdadera. Y hay que tener cuidado, amados hermanos. Dios respondió con fuego. No tuvo que hacer declaraciones, no tuvo que hacer gritos, danzas, no tuvo que ayunar, no, simplemente le habló a Dios porque Dios le había dicho que lo hiciese y que Dios iba a responder. La gloria de la fe, amados hermanos, es la respuesta del Dios verdadero. Por eso necesitamos aprender a descansar en ese Dios verdadero. Cuando se tiene una fe auténtica es porque esa fe le dice a uno que hay un Dios que existe, un Dios que existe por sí mismo, que es absoluto, que es verdadero, que es poderoso. Esa fe trae paz a nuestro corazón y es ahí donde uno descansa y uno presenta el asunto delante del Señor y uno le dice: Señor, aquí está este asunto, estoy afligido, estoy angustiado. Esto está sucediendo en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, en mi familia, en mi matrimonio. Así que traigo este asunto, te lo presento, te lo encargo y hágase tu voluntad. Eso, amados hermanos, esa oración, amados hermanos, que radica en una fe auténtica, esa fe y esa oración produce en mi vida paz y yo descanso. Y yo dejo ese asunto en las manos del Señor y Dios resuelve conforme a su voluntad. Pero cuando yo no descanso, cuando mi fe no es auténtica, lo que pasa es que eso trae angustia. El problema trae angustia a mi vida, la situación trae angustia a mi vida. Y eso me hace a mí rebuscarme, me hace a mí ir aquí, golpear una puerta, golpear otra, mire, haga esto, mire, haga esto, mire, haga esto, haga lo otro. Y resultamos y caemos en la idolatría, poniendo nuestra confianza en sistemas del mundo, poniendo nuestra confianza en personas, poniendo nuestra confianza en ritos, poniendo nuestra confianza en la brujería, poniendo nuestra confianza en la hechicería. Hasta allá han llegado muchos hermanos. Qué tremendo y qué ignorancia. Teniendo al Dios verdadero de nuestra parte. ¿Cómo es que el profeta Elías viene
y restaura ese altar y atrae nuevamente al pueblo de Israel a esa fe, a esa confianza en ese Dios verdadero, el Dios que verdaderamente produce, el que trae provisión, el que trae sustento, el que trae la lluvia, amados hermanos. Por ese punto 4 dice, cuando desciende la lluvia en medio de la sequía, el propósito es que la tierra produzca fruto, amados hermanos. Cuando Dios responde, cuando Dios trae una respuesta propicia, es porque Dios desea que eso produzca un fruto en nuestra vida, amados hermanos. La oración es poderosa, para ir terminando, la oración es poderosa cuando descansa en la fe verdadera. La oración es poderosa cuando descansa en la fe verdadera. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye, amados hermanos. Dice, Acab subió y comió y bebió, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Qué tremendo, amado hermano. El pueblo de Israel en medio de una sequía, sencillamente por su idolatría, 3 años y medio aproximadamente, sin lluvia, sin grano, la tierra no producía, los animales morían porque no había agua, sencillamente por la idolatría. Y muchas personas, amados hermanos, se preguntan por qué me está pasando todo esto. ¿Por qué tengo problemas en mi casa? ¿Por qué tengo problemas en mi hogar, matrimonio? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanta cosa? Y a veces nos preguntamos, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué tanta cosa? Y no nos damos cuenta que muchas veces todo lo que nos acontece tiene un plan y tiene un propósito. Y ese plan y ese propósito es para que nos demos cuenta, para que podamos nosotros llegar a confrontar nuestra fe, amados hermanos, para que salgamos de la locura de una fe sin gloria, para que paremos, hagamos un stop, dejemos de hacer, buscar e ir a fuentes inciertas, para que salgamos de esa locura, de esa fe sin fundamento, sin gloria, para que podamos establecer verdaderamente la gloria de nuestra fe, obteniendo una respuesta propicia de nuestro Dios. Ya que cuando Dios responde, cuando Dios envía la lluvia, es porque Dios desea ver fruto en nuestra vida. Pero muchas veces pedimos y le pedimos, mira Señor, dame acá y dame acá. Y quiere que Dios nos responda y nos dé esto, pero no hay fruto. Nuestra vida sigue siendo la misma. El mismo pecado, la misma maldad, el mismo paganismo en nuestra vida. No hay cambio, no hay transformación, no hay una renovación del pensamiento y de nuestra vida.
Y nos preguntamos, ¿será que Dios quiere bendecir a una persona donde su verdadera necesidad es espiritual, donde su verdadera necesidad es cambiar su pensamiento, cambiar su forma de hacer, su forma de actuar frente a su esposa, frente a sus hijos, frente a su hogar? Amados hermanos, queremos bendiciones de parte de Dios, pero la bendición más grande que podemos nosotros necesitar es que verdaderamente ese altar arruinado sea restaurado. Que nuestra fe verdaderamente pueda emanar de esa misma gloria de la existencia de Dios y que nosotros podamos estar tranquilos, podamos estar confiados. La oración es poderosa cuando descansa en la fe verdadera, amados hermanos. Dios espera cuando desciende la lluvia en medio de la sequía. El propósito es que la tierra produzca fruto. Y quiero dejarlos, amados hermanos, con este pensamiento. Cuando los dioses duermen, amados hermanos, es porque no son dioses verdaderos. Abandona esos dioses falsos, abandona esa idolatría que tienes, esa confianza que tienes posiblemente en las riquezas, posiblemente en una persona, posiblemente en la vanidad, posiblemente en la lujuria, posiblemente en las cosas ilícitas. Abandona, amados hermanos, esos dioses que duermen y vuélvete al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos, al Dios que hizo la tierra, al Dios que entregó a su propio Hijo para el perdón de los pecados y la vida eterna, amados hermanos, el Dios verdadero, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, sino a través de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amados hermanos, meditemos en esto, meditemos en esta palabra, que esta palabra pueda confrontar nuestra fe, a fin de que podamos abandonar la locura de nuestra fe, una fe sin gloria, y podamos cimentar nuestra fe en esa gloria del Dios verdadero, ese Dios que responde y que cuando responde es porque tiene un propósito para nuestras vidas. Bien, amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este hermoso tiempo, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Te damos gracias por tu palabra, una palabra hermosa, Señor, donde confrontas nuestra fe, nos haces un llamado de atención a considerar nuestra fe verdadera y a salir de esa locura, de esa fe sin gloria, Señor, a tener cuidado de la idolatría y a poner nuestra confianza en ti, a poder entender, nos haces un llamado a entender que nuestra confianza debe estar puesta en ese Dios absoluto, en ese Dios verdadero, en ese Dios único. Permite, Señor, que esta palabra podamos entenderla, que podamos atesorarla en nuestro corazón y ponerla por obra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido, Padre lindo, te pido por cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando por situaciones adversas, situaciones difíciles, aquellas personas que escuchan este mensaje, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándoles, supliendo, fortaleciéndoles, pero sobre todo que les permitas entender, afirmar esa fe en esa gloria tuya, en la verdadera gloria de la existencia de ese Dios verdadero. En el nombre precioso de Jesús yo te doy gracias, Padre amado, y asimismo quiero pedirte, Padre lindo, por aquellas personas que están enfermas, Padre amado. Hay muchas personas que están postradas en una cama, que están lidiando con cáncer. Hemos estado orando por estos hermanos. Yo te pido, Padre amado, que seas tú trayendo
sanidad y bendición a sus vidas, Padre lindo. Te lo pedimos, Señor, aquellos que están enfermos de COVID, que están enfermos por alguna otra enfermedad, pido, Señor, tu bendición, tu sanidad para ellos, si es tu voluntad, si te place, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo con otras personas.